episodio de vómito con inhalación y un rápido empeoramiento de su estado respiratorio. No lo esperábamos, es una complicación, veníamos bien. Por más que el cuadro presente una mejoría, va a seguir internado unos días más, teniendo en cuenta que el Papa... Última hora. Un rumor ha comenzado a correr con una fuerza imparable: el Papa Francisco ha muerto. Pero eso no es lo más aterrador, el Vaticano lo está ocultando al mundo. ¿Por qué? ¿Qué están tratando de esconder? Es posible que estemos siendo testigos de uno de los encubrimientos más grandes y oscuros de la historia moderna. La noticia ha dejado al mundo entero en shock, pero el silencio del Vaticano se vuelve aún más aterrador a medida que las horas pasan. ¿Por qué no nos dicen la verdad? Lo que está detrás de todo esto podría ser mucho más siniestro de lo que imaginamos, y lo peor es que estamos empezando a descubrir piezas de un rompecabezas que nadie quiere que armemos. En Secretos de Historias, vamos a desentrañar todo lo que te están ocultando. Quédate con nosotros porque lo que vas a descubrir hoy te hará cuestionar cada palabra que conocías sobre la Iglesia. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas conozcan la verdad. Porque lo que viene, te dejará sin palabras. Uno de los primeros indicios que ha hecho saltar las alarmas fue la misteriosa desaparición de Francisco de la vista pública en los últimos días. Desde que comenzó a luchar contra su salud, se sabía que había enfrentado complicaciones graves, pero nadie esperaba que su deterioro fuera tan rápido ni tan oscuro. En las últimas semanas, se hizo evidente que el Papa ya no estaba en condiciones de llevar a cabo sus labores cotidianas, y se mencionó en varios medios que había estado recibiendo atención médica continua. Sin embargo, no se dieron detalles sobre su estado de salud real, lo que levantó sospechas entre los más atentos observadores. Lo más curioso de todo es que, hasta el momento, el Vaticano no ha hecho ninguna declaración oficial sobre su estado. En el pasado, cuando líderes de la Iglesia estaban en sus últimos días, el Vaticano siempre emitió comunicados para mantener informados a los fieles, pero ahora, con Francisco, el silencio ha sido ensordecedor. Las únicas declaraciones provenientes de la Santa Sede han sido vagas y no han aclarado nada de manera contundente, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Por qué tanto secretismo? La falta de claridad ha hecho que muchos empiecen a plantear teorías más oscuras sobre lo que realmente ha sucedido. Las filtraciones, sobre todo en redes sociales, han comenzado a apuntar a un escenario mucho más grave. Varios periodistas internacionales, conocidos por sus fuentes cercanas al Vaticano, han insinuado en conversaciones privadas que el Papa Francisco ha muerto y que la Iglesia está haciendo todo lo posible para ocultarlo. Aunque no se ha podido obtener una confirmación directa, las señales indican que el Vaticano podría estar manejando la situación con extrema cautela, evitando cualquier tipo de filtración que pueda desbordar la situación y causar un colapso en la confianza mundial en la Iglesia Católica. Algunos afirman que Francisco falleció en un hospital secreto, en una de las instalaciones vaticanas más privadas. Sin embargo, la información sobre su muerte ha sido deliberadamente oculta. En vez de enfrentar la realidad de su partida, la Santa Sede está tomando medidas para mantener el control y evitar una posible crisis dentro de la Iglesia. Los expertos en relaciones internacionales y líderes de la Iglesia Católica se han mostrado cada vez más preocupados por el futuro del Vaticano, especialmente debido a las tensiones internas y los desacuerdos sobre la sucesión papal. Los rumores han crecido a medida que ha pasado el tiempo sin noticias claras. ¿Por qué no hay un anuncio oficial sobre el fallecimiento del Papa Francisco? Algunos aseguran que la Iglesia teme un vacío de poder que podría desestabilizar la organización, que ya atraviesa momentos delicados. Sin un líder claro al mando, el Vaticano podría enfrentar una crisis interna aún mayor que la que ha experimentado en los últimos años, especialmente debido a las luchas internas entre diferentes facciones dentro del clero. La situación es aún más delicada si se considera que, tras la muerte de Francisco, la elección de un nuevo papa podría desencadenar luchas de poder y enfrentamientos en las altas esferas de la Iglesia. En este contexto, se ha mencionado que algunas figuras clave dentro del Vaticano estarían involucradas en reuniones secretas para decidir cómo manejar el futuro inmediato de la Iglesia. Se habla de reuniones nocturnas, de conversaciones entre cardenales y altos funcionarios que no quieren que la verdad salga a la luz. Todo indica que el Vaticano está intentando controlar la narrativa, tal vez para evitar que la noticia de la muerte del Papa Francisco provoque una reacción mundial inesperada.
A algunos les preocupa que, al no anunciarse oficialmente su muerte, el Vaticano esté tratando de ganar tiempo hasta que se llegue a una solución. Por si fuera poco, hay quienes apuntan que Francisco podría haber estado trabajando en una serie de reformas dentro de la Iglesia que no fueron bien recibidas por todos dentro de la institución. Durante su papado, el Papa fue conocido por sus posturas progresistas sobre diversos temas, desde el trato a los refugiados hasta la lucha contra la corrupción dentro de la Iglesia. Algunos creen que su muerte podría haber sido provocada por factores internos relacionados con su visión y los cambios que intentaba implementar. Aunque esto es solo una especulación, no se puede ignorar que Francisco hizo enemigos dentro de la misma Iglesia, quienes no compartían su visión. Los teóricos de la conspiración han comenzado a hablar de posibles motivaciones ocultas detrás del control de la información sobre la muerte del Papa. Algunos sostienen que ciertos grupos dentro del Vaticano tienen miedo de que la verdad salga a la luz, ya que podría revelar una serie de secretos que la Iglesia ha mantenido ocultos durante años. Otros argumentan que la muerte del Papa Francisco podría estar relacionada con una agenda política internacional, en la que su partida podría alterar el equilibrio de poder en el mundo. En cualquier caso, lo que está claro es que el Vaticano no está dispuesto a ofrecer respuestas claras, lo que genera aún más desconfianza y preocupación en la comunidad internacional. Mientras tanto, el pueblo católico se encuentra dividido. Muchos esperan una respuesta oficial que aclare la situación, mientras otros se sienten cada vez más frustrados por la falta de transparencia. Las especulaciones continúan multiplicándose, y a medida que pasa el tiempo, la presión sobre el Vaticano para que se pronuncie aumenta. ¿Qué está ocurriendo realmente con el Papa Francisco? ¿Es cierto que ha muerto y la Iglesia está ocultándolo? ¿O hay algún otro misterio que no estamos entendiendo? Lo único claro es que, hasta el momento, el Vaticano guarda silencio, y la incertidumbre sigue creciendo. Este es el escenario actual. Un papa aparentemente ausente, una iglesia que se muestra evasiva y una ola de rumores y filtraciones que están desbordando todos los límites. Si la noticia es cierta, estamos ante uno de los mayores secretos del siglo XXI, y la verdad podría salir a la luz de una forma mucho más impactante de lo que nadie podría imaginar. El silencio del Vaticano se ha vuelto ensordecedor. Cada vez más, los rumores se intensifican, pero las puertas de la Santa Sede permanecen cerradas, como si guardaran secretos mucho más oscuros de lo que la opinión pública está dispuesta a imaginar. La ausencia de un pronunciamiento oficial sobre la salud o el paradero del Papa Francisco ha provocado que los fieles y observadores internacionales se pregunten, ¿por qué no hay respuestas claras? ¿Es realmente tan difícil confirmar la muerte de un líder mundial o, más bien, hay algo que no quieren que sepamos? En los días posteriores a las filtraciones que sugerían el fallecimiento del Papa, una serie de eventos comenzaron a despertar aún más sospechas. La agenda del Papa, por lo general muy ocupada, se desvaneció repentinamente. No hubo viajes, ni misas públicas, ni intervenciones en los medios de comunicación. En cambio, el Vaticano se dedicó a mantener un hermetismo absoluto. Cualquier intento de preguntar por su salud o sus actividades fue respondido con frases vagas como, el Papa está descansando, o, el Papa se encuentra en sus oraciones. Estos comunicados, casi impersonales, solo alimentaron la idea de que algo no estaba bien. Mientras tanto, comenzaron a circular más informes y testimonios que indicaban que no solo el Papa estaba ausente, sino que varios de los altos funcionarios vaticanos también habían desaparecido de la escena pública. Los cardenales y otros miembros de la jerarquía eclesiástica, tradicionalmente muy visibles en momentos de crisis, no ofrecieron declaraciones ni tomaron decisiones importantes en nombre de la Iglesia. Este vacío de poder hizo que muchos comenzaran a especular sobre lo que podría estar ocurriendo dentro de las paredes del Vaticano. En los pasillos de la política internacional, se empezaron a escuchar comentarios sobre cómo este vacío de liderazgo podría afectar el rumbo de la Iglesia. Algunos afirmaban que las tensiones entre diferentes facciones dentro del Vaticano estaban alcanzando niveles peligrosos. Sabemos que, durante el papado de Francisco, la Iglesia no fue una institución monolítica, existían diferentes grupos con agendas opuestas. Desde aquellos que apoyaban su enfoque progresista sobre temas sociales hasta quienes se oponían ferozmente a su visión. En este escenario, la muerte del Papa Francisco, si es que se confirma, podría ser vista como un punto de inflexión crítico en la historia reciente del Vaticano.
Pero no solo los políticos y eclesiásticos estaban atentos al silencio del Vaticano. Los medios de comunicación internacionales, en su mayoría, se unieron en la demanda de respuestas. Los periodistas se vieron obligados a llenar los vacíos con conjeturas e informaciones no confirmadas, pero con detalles que, a pesar de su falta de veracidad, parecían tener un fundamento sólido. Las teorías más destacadas, sobre todo en la prensa europea, comenzaron a sugerir que la muerte de Francisco podría haber sido el resultado de un acto de presión interna dentro del Vaticano. Se hablaba de una conspiración para remover a un papa que había sido percibido como demasiado reformista y peligroso para ciertos sectores de la Iglesia. Es importante recordar que Francisco, a lo largo de su papado, se enfrentó a varias luchas internas por su enfoque renovador. Durante su mandato, intentó abordar temas como la pedofilia en la Iglesia, la corrupción y la creciente brecha entre las clases sociales. Pero sus intentos de cambiar las estructuras más antiguas de la Iglesia no fueron bien recibidos por todos. Dentro del Vaticano, muchos lo veían como un outsider, alguien que venía de fuera del círculo tradicional de poder y que, con su actitud abierta y moderna, amenazaba con desmantelar décadas de tradición. Una de las teorías más difundidas en las últimas semanas es que la muerte de Francisco, si es que ocurrió, podría haber sido orquestada por aquellos dentro de la Iglesia que estaban descontentos con su liderazgo. Es posible que se haya producido un enfrentamiento por el control de la Iglesia, con Francisco siendo removido debido a sus reformas y su enfoque hacia la modernización. Si esto fuera cierto, las implicaciones serían enormes, pues no solo se trataría de una lucha de poder dentro de la Iglesia, sino también de un intento de ocultar al mundo lo que podría ser considerado como un ajuste de cuentas, en la cúspide del Vaticano. En medio de todo esto, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales ha sido crucial. Aunque los canales tradicionales han mantenido un nivel de cautela, las plataformas digitales se han inundado con teorías y filtraciones. Algunos periodistas anónimos han asegurado que dentro del Vaticano existe una red de poder oculto, con altos funcionarios operando a espaldas del Papa, tomando decisiones sin su conocimiento o incluso en contra de sus deseos. Esto, claro, ha alimentado aún más las especulaciones de que la muerte del Papa Francisco podría haber sido el resultado de un enfrentamiento interno que solo unos pocos conocen. Algunos observadores también han señalado que la misteriosa ausencia de Francisco coincide con el hecho de que el Vaticano está pasando por un periodo de tensiones globales. Los recientes desacuerdos sobre cuestiones sociales y políticas, tanto dentro de la Iglesia como con gobiernos externos, podrían haber sido una chispa que encendió este incendio oculto de intriga y poder. En un momento en el que la Iglesia enfrenta críticas por su manejo de temas como el abuso sexual, la pobreza y la inmigración, un cambio en la dirección del liderazgo podría tener efectos devastadores para su estabilidad interna y su imagen pública. Es posible que, en un intento de evitar un escándalo mundial, el Vaticano haya decidido mantener en secreto la muerte de Francisco hasta que se encuentren soluciones políticas y estratégicas adecuadas. Algunas fuentes aseguran que el proceso para elegir un nuevo papa está siendo manejado con extrema discreción. Si el Papa Francisco ha muerto, entonces, el cónclave que elegiría a su sucesor ya podría estar en marcha, pero bajo una capa de secretismo que busca mantener la situación bajo control. La preocupación es clara: si la muerte del Papa se hace pública en este momento, podría causar una crisis en la que la Iglesia perdería el apoyo de millones de fieles, además de exacerbar las tensiones con los gobiernos y las instituciones religiosas de todo el mundo. En conclusión, mientras el mundo entero sigue esperando una declaración oficial que aclare la situación, las preguntas continúan acumulándose. El Vaticano sigue guardando silencio, y la incertidumbre sobre lo que realmente ha sucedido con el Papa Francisco se hace más palpable. En un contexto de crisis global y de luchas internas de poder dentro de la Iglesia, la falta de claridad solo aumenta las especulaciones y el desconcierto. ¿Por qué el Vaticano no confirma o desmiente los rumores sobre su muerte? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de este misterio que podría cambiar el curso de la historia de la Iglesia Católica para siempre? Mientras tanto, las piezas del rompecabezas siguen sin encajar, y el mundo espera respuestas que tal vez nunca lleguen. En medio del caos que rodea al Vaticano, una pregunta persiste con fuerza: ¿por qué el Vaticano está evitando dar información clara sobre el estado de salud del Papa Francisco?
La falta de comunicación oficial ha generado una creciente incertidumbre a nivel global. Esta incertidumbre ha desencadenado una serie de especulaciones sobre lo que podría estar ocurriendo detrás de las puertas cerradas del Vaticano. Lo que está en juego no es solo la estabilidad de la Iglesia Católica, sino también la forma en que el mundo percibe al Vaticano, una institución con miles de años de historia. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas podrían tener un impacto profundo en su futuro. El control de la narrativa ha sido clave en esta crisis. El Vaticano es conocido por su capacidad para manejar la información de manera estratégica, y lo que estamos viendo ahora parece ser un esfuerzo coordinado para manejar las repercusiones de lo que algunos están llamando un escándalo en cámara lenta. En lugar de enfrentar la situación de manera abierta, la Iglesia está eligiendo un enfoque de silencio y evasión, con la esperanza de que el tiempo calme las aguas y que las presiones externas disminuyan. Sin embargo, este enfoque tiene un costo. A medida que el silencio se prolonga, la desconfianza crece, y las especulaciones se multiplican. La reacción mundial ha sido igualmente compleja. En algunos países, especialmente en aquellos con una gran población católica, la falta de información ha comenzado a generar inquietud. Los fieles se sienten desconectados de la figura que tradicionalmente representa la unidad espiritual del catolicismo. Las misas han continuado, los rituales también, pero el vacío en la figura del Papa es palpable. Muchos se preguntan si la Iglesia será capaz de seguir adelante sin la figura de liderazgo que ha sido fundamental durante los últimos años. Algunos incluso temen que este vacío de poder pueda ser aprovechado por facciones internas que busquen influir en la dirección futura de la Iglesia. Algunos analistas sugieren que la verdadera razón detrás de este silencio podría ser un intento por evitar una crisis aún mayor. Si la muerte del Papa se hiciera pública, podría desencadenar una ola de caos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Por un lado, la Iglesia Católica ya se enfrenta a una serie de escándalos, desde las denuncias de abuso sexual hasta la crítica a su postura sobre temas sociales. La muerte de Francisco podría ser el catalizador de una crisis de confianza que haría que muchos fieles se alejaran de la Iglesia, y eso es algo que la institución quiere evitar a toda costa. Además, el futuro de la propia estructura del Vaticano podría estar en juego. La elección de un nuevo papa, el proceso que se lleva a cabo mediante el cónclave, es uno de los eventos más trascendentales en la Iglesia Católica. Sin embargo, este proceso también es muy político. Los cardenales que participan en la elección no solo eligen a un líder espiritual, sino también a alguien que representará a la Iglesia ante el mundo. La lucha por el poder dentro del Vaticano no es algo nuevo, y muchos creen que las facciones dentro de la Iglesia podrían estar usando esta oportunidad para posicionarse a favor de uno de los suyos. Es por eso que el Vaticano podría estar manejando esta situación con cautela, sin permitir que ninguna facción tenga una ventaja clara antes de que se tomen decisiones sobre el futuro del papado. Sin embargo, el control de la narrativa no se limita solo a lo que se dice dentro de los pasillos del Vaticano. Las redes sociales y los medios de comunicación han jugado un papel crucial en amplificar la situación. Las filtraciones, los rumores y las teorías de conspiración han invadido Internet, y lo que comenzó como un pequeño murmullo se ha convertido en un tsunami de información. Las personas en todo el mundo están haciendo preguntas, buscando respuestas, y la falta de una respuesta oficial solo ha hecho que crezca la especulación. Es interesante observar cómo los medios tradicionales han manejado esta situación. A pesar de las filtraciones y el creciente interés por el tema, muchos periódicos y cadenas de televisión han optado por mantenerse al margen, probablemente debido a la presión que el Vaticano ejerce sobre ellos. Sin embargo, algunos medios independientes han aprovechado esta oportunidad para arrojar luz sobre los posibles secretos ocultos detrás del Vaticano. Estos medios han cuestionado abiertamente las versiones oficiales y han publicado investigaciones sobre las luchas internas dentro de la Iglesia, sugiriendo que el Vaticano tiene mucho que ocultar. Este vacío informativo ha abierto una ventana a la especulación masiva. Se han planteado preguntas sobre las circunstancias exactas de la muerte de Francisco. ¿Fue una muerte natural, o hubo factores externos involucrados? Si fue natural, ¿por qué el Vaticano no ha sido transparente? ¿Había algo en su salud que la Iglesia no quería que saliera a la luz? Los rumores han crecido a medida que personas cercanas al Vaticano han comenzado a ofrecer testimonios contradictorios.
Algunos dicen que el Papa estaba luchando contra una enfermedad terminal, mientras que otros sugieren que su muerte podría haber sido provocada por presiones internas de la Iglesia. Otro aspecto importante en esta historia es el futuro de la relación entre el Vaticano y el resto del mundo. La Iglesia Católica ha mantenido un papel influyente en los asuntos globales, pero si la muerte del Papa Francisco es manejada de manera inapropiada, podría dañar aún más la imagen de la Iglesia en el escenario mundial. El Papa fue una figura clave en la diplomacia internacional, y muchos gobiernos han tenido que trabajar estrechamente con el Vaticano en cuestiones de paz, derechos humanos y política internacional. Si la Iglesia no es capaz de manejar la sucesión papal de manera efectiva, podría perder credibilidad en muchos de estos ámbitos. El impacto de este vacío de poder en el Vaticano también ha sido palpable en el ámbito político. En países con una fuerte influencia católica, como Italia, España y América Latina, la falta de liderazgo de la Iglesia podría desencadenar un desequilibrio político. En algunos lugares, los líderes políticos han comenzado a hacer declaraciones indirectas sobre el futuro del Vaticano, con la esperanza de que la situación se resuelva rápidamente. Sin embargo, sin un papa claro al frente, las relaciones diplomáticas entre la Iglesia y los gobiernos podrían verse afectadas, lo que a su vez podría tener repercusiones en el ámbito social y cultural. Lo que está claro es que el Vaticano está en un punto crítico, y la forma en que maneje esta situación podría determinar su futuro. Si la muerte del Papa Francisco es confirmada en algún momento, y si se revela que el Vaticano intentó ocultarlo, las repercusiones podrían ser devastadoras. La Iglesia Católica, que ha sido una institución poderosa durante siglos, podría ver su influencia erosionada, y sus seguidores podrían perder la fe en la organización que los ha guiado durante tanto tiempo. A medida que las semanas pasan, la presión sobre el Vaticano aumenta, y la necesidad de respuestas se hace cada vez más urgente. Las teorías sobre la muerte del Papa, las luchas internas y la conspiración continúan dominando las conversaciones en todo el mundo. Sin embargo, el silencio del Vaticano sigue siendo ensordecedor, y la verdad parece cada vez más lejana. A medida que los días se transforman en semanas, la pregunta que persiste es si el Vaticano será capaz de manejar la sucesión del Papa Francisco de manera adecuada. La figura del Papa no solo es clave en la dirección espiritual de los millones de católicos en el mundo, sino que también desempeña un papel fundamental en la diplomacia, la política global y la estabilidad interna de la Iglesia. Con la creciente incertidumbre sobre la muerte del Papa Francisco, el Vaticano se enfrenta a una de sus mayores pruebas en la historia reciente. La falta de transparencia y el hermetismo en torno a su salud y su posible fallecimiento han dejado a la institución en una posición vulnerable. Pero más allá de los rumores, lo que está en juego es el futuro de la Iglesia Católica y su capacidad para superar este vacío de liderazgo. En este contexto, el proceso de sucesión papal se ha convertido en un tema candente. Si el Papa Francisco ha muerto, la elección de un nuevo líder es ahora una prioridad para el Vaticano. Sin embargo, este proceso no es sencillo. La elección de un papa no solo depende de la fe y la devoción, sino también de las complejas dinámicas internas del Vaticano, donde las facciones luchan por el control y por imponer su propia visión de la Iglesia. Esto ha generado una atmósfera de tensión y especulación, pues nadie sabe quién podría ser el próximo papa, y lo que está claro es que no todos dentro de la Iglesia están de acuerdo sobre cuál debe ser la dirección futura de la institución. Las voces más conservadoras, que se han visto desbordadas por el enfoque progresista de Francisco, están ahora más activas que nunca. Algunos temen que el próximo papa pueda seguir la línea de Francisco, continuando su labor de reformas y modernización de la Iglesia. Pero otros, sobre todo los miembros más tradicionales y reaccionarios, están presionando para que se elija a un papa que regrese a las enseñanzas más rígidas del pasado. Esta lucha interna por el control está ocurriendo a puertas cerradas, pero las señales de una posible fractura dentro de la Iglesia ya son evidentes. Mientras tanto, el cónclave, el proceso mediante el cual los cardenales eligen al nuevo papa, está marcado por un aire de incertidumbre y especulación. Aunque se rumorea que el cónclave podría comenzar en cualquier momento, no hay confirmaciones oficiales sobre la fecha. Lo que se sabe es que dentro del Vaticano, los cardenales están discutiendo entre sí, con algunos intentando manipular el proceso para favorecer a un candidato que represente sus intereses. En este escenario, la política interna del Vaticano se entrelaza con la religión,
y la figura del nuevo Papa será decisiva no solo para el futuro espiritual de la Iglesia, sino también para la dirección política que tomará la institución en los próximos años. Es aquí donde entra en juego el tema de la estabilidad vaticana. Si bien la Iglesia ha sobrevivido a muchas crisis a lo largo de los siglos, nunca antes se había encontrado en una situación tan compleja y cargada de incertidumbre. La falta de un líder claro está poniendo a prueba las estructuras de poder dentro del Vaticano, y algunos observadores ya han señalado que este vacío de poder podría desencadenar un periodo de inestabilidad sin precedentes. Los seguidores más fieles de Francisco, que habían apoyado sus esfuerzos por una iglesia más inclusiva y moderna, se encuentran ahora preocupados por el futuro. ¿Será posible que los avances logrados en temas como el ecumenismo, la apertura hacia los fieles y la lucha contra los abusos sexuales sobrevivan a una elección papal que podría estar más enfocada en restablecer el orden tradicional que en avanzar en la reforma? En medio de esta lucha por el futuro de la Iglesia, también existe una creciente preocupación sobre el impacto que esta situación tendrá en los católicos de todo el mundo. La falta de transparencia sobre la salud del Papa, y la especulación en torno a su posible fallecimiento, ha dejado a millones de personas en una especie de limbo espiritual. Muchos católicos se sienten desconectados de la Iglesia, incapaces de comprender la razón detrás del silencio vaticano. Este vacío de liderazgo está creando una sensación de abandono, especialmente entre los más devotos, quienes han dedicado sus vidas a seguir la guía del Papa. Al no recibir respuestas claras, algunos se sienten perdidos, atrapados en un mar de rumores sin poder encontrar un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero esta desconexión no solo afecta a los fieles comunes. Los propios cardenales se enfrentan a una creciente presión. Muchos de ellos, aunque entrenados para tomar decisiones difíciles, se encuentran ahora atrapados entre la tradición y la modernización, entre el deseo de mantener el status quo y la necesidad de adaptarse a los tiempos modernos. El próximo Papa tendrá que navegar por estas aguas turbulentas, buscando un equilibrio entre las expectativas tradicionales de la Iglesia y las demandas de una sociedad que exige mayor apertura y transparencia. Las tensiones dentro del Vaticano no solo afectan a la cúpula eclesiástica, sino también a las relaciones internacionales de la Iglesia. Los gobiernos de todo el mundo, especialmente aquellos con una gran población católica, están observando de cerca el desarrollo de los acontecimientos. La Iglesia Católica ha tenido históricamente una gran influencia en la política global, y cualquier cambio en su liderazgo podría tener repercusiones más allá de la esfera religiosa. Los gobiernos, por ejemplo, temen que una crisis de liderazgo en el Vaticano pueda desestabilizar las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y sus Estados miembros. Algunos ya están sugiriendo que una transición de poder mal manejada podría tener efectos desastrosos en la relación entre el Vaticano y los gobiernos que han mantenido fuertes lazos con la Iglesia. Sin embargo, lo que está claro es que la lucha por el futuro del papado no solo es un asunto interno del Vaticano. La tensión que rodea a la posible muerte del Papa Francisco y su sucesión está siendo observada por el mundo entero. Los analistas políticos y religiosos predicen que los próximos meses serán fundamentales para determinar el papel de la Iglesia Católica en el futuro. La elección de un nuevo Papa podría marcar un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, un cambio tan significativo como el propio papado de Francisco. En un contexto tan delicado, las respuestas del Vaticano se han vuelto aún más cruciales. Si la institución desea mantener su relevancia en el mundo moderno, tendrá que aprender a lidiar con la presión externa e interna que se acumula. Las decisiones que se tomen en este momento podrían definir el futuro de la Iglesia por generaciones. Mientras tanto, el mundo espera con ansiedad el desenlace de esta crisis sin precedentes. La situación sigue siendo incierta, pero lo que es seguro es que el Vaticano, ya sea que se confirme o no la muerte de Francisco, está a punto de entrar en un periodo de grandes cambios. La lucha por el poder, la fidelidad a la tradición y la necesidad de adaptarse a los desafíos modernos se combinarán para formar una historia que probablemente cambiará la historia de la Iglesia Católica para siempre. A medida que los días siguen pasando sin respuestas claras, nos queda una lección importante: la verdad, por más oculta que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. El Vaticano, un bastión de historia y tradición, está atravesando uno de los momentos más cruciales de su existencia. Esta situación nos recuerda que incluso las instituciones más poderosas del mundo tienen sus momentos de vulnerabilidad.
Ya sea que se confirme o no la muerte del Papa Francisco, lo que está en juego es mucho más que la sucesión papal, es la credibilidad de una institución que ha guiado a millones durante siglos. La Iglesia Católica enfrenta su propia crisis interna, y el mundo entero está observando cómo maneja este desafío. La forma en que se resuelva esta situación marcará el futuro de la institución y la relación de la Iglesia con sus fieles y con el mundo exterior. A través de este proceso, es inevitable preguntarse, ¿cómo reacciona una organización tan monumental ante una crisis de tal magnitud? ¿Cómo logrará reconstruir la confianza que parece haberse desvanecido entre las sombras del misterio? Y, al final, lo que más importa es nuestra capacidad de cuestionar, de buscar respuestas y, sobre todo, de no dejar que el silencio o la manipulación del poder nos prive de la verdad que merecemos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión, y como siempre, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de todo lo que está ocurriendo en el Vaticano? ¿Crees que la Iglesia podrá superar esta crisis y salir más fuerte? No olvides darle like y suscribirte para seguir explorando estos temas tan fascinantes. Hasta la próxima.